¿Qué tal? Vamos a comenzar una nueva clase, en este caso de base de datos, nueva clase teórica. Si recuerdan, el último video teórico de base de datos fue sobre el comando create table. Esta expresión era la que me permitía a mí crear tablas en una base de datos. Bueno, el problema es que al crear una base de datos, las tablas, que es lo que queremos hacer después, queremos insertar contenido en las tablas recientemente creadas. Eso no lo podemos hacer con el create table también, porque es simplemente para crear tablas. Hoy vamos a ver el comando o la expresión que se usa para crear, para insertar contenido dentro de las tablas creadas. El comando que se usa es el que ven ahí. Vamos a acercarnos un poco más. Es el comando insert into. Para esto vamos a cambiar de color. Vamos a usar el color azul. Bien. Tenemos este comando. El insert into es aquel que me habilita a mí para insertar datos a cualquier tabla de la base de datos. Vamos a recorrer primero lo que significa cada uno de los términos o cada una de las expresiones que aparecen en el insert into, y más adelante vamos a ver un ejemplo en la base de datos que venimos trabajando, cómo es que insertamos datos a esa base de datos. Lo primero que vamos a ver en esta clase es el significado de insert into. Hay tres notas para leer. El primer apunte o la primera observación es que una vez que uno escribe insert into, se especifica el nombre de la tabla a la cual se quiere insertar los datos. ¿Sí? Tenemos las palabras claves insert into, y a continuación tenemos que especificar a qué tabla queremos insertar los nuevos datos que tenemos para agregar a la base. Esa es la primera observación. Esta es la tabla a la cual queremos agregarle los datos. La segunda observación es que a continuación que hacemos eso, segunda observación, tenemos que escribir una lista de columnas separadas por coma, especificando aquellas columnas de la tabla que tenemos en la base de datos a la cual le queremos insertar datos. Esto lo vemos aquí. Tenemos que, una vez que especificamos el nombre de la tabla a la cual queremos insertarle los datos, luego aparece una lista de columnas. Estas columnas representan los atributos o las propiedades de la entidad del modelo entidad-relación que se transformaron en columnas de una tabla al utilizar el comando create table. Entonces, una vez que especificamos la tabla a la cual queremos insertarle los datos, tenemos que especificar a cuáles columnas de esa tabla queremos agregarle datos. ¿Sí? Nosotros podemos elegir no llenar todas las columnas con nueva información, sino que podemos elegir a qué columnas agregarle nueva información. Esa es la segunda nota. La tercera nota tiene que ver con lo que viene a continuación abajo. Esto, qué significa values y los valores que aparecen ahí listados. El tercer apunte, entonces, nos dice que se escribe por último una lista de valores, también separados por coma, especificando los valores que se van a agregar a la tabla para cada columna especificada en la lista de columnas. ¿Qué significa esto? Vamos nuevamente al esquema. Tenemos la palabra clave insert into, la tabla a la cual queremos agregar los datos y la lista de columnas en los cuales queremos insertar esos datos. En este caso queremos insertar los datos en la columna 1, en la columna 2, etc. ¿Qué son estos value, esta lista de valores también separados por coma? Estos son los valores que vamos a insertar en cada una de las columnas. Así que el insert into se compone de dos listas. La primera lista se encarga de especificar en qué columnas vamos a insertar los datos, y la segunda lista nos dice, bueno, cuáles son los valores que vamos a insertar en esas columnas. ¿Ven la diferencia? Ambas son listas, pero una indican las columnas en donde voy a insertar los datos y
la otra indica los valores que voy a insertar en esa columna. ¿Cómo se insertan? De la siguiente manera. El valor 1 se va a insertar en la columna 1, el valor 2 en la columna 2 y así sucesivamente. El insert into es relativamente sencillo de entender. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo se utiliza este comando en el ejemplo de base de datos que venimos manejando en los videos teóricos. El ejemplo de base de datos que venimos manejando es el siguiente. Tenemos el modelo entidad-relación que me relaciona los departamentos del país con el nivel de riesgo del COVID. Así vamos a colocarlo por acá. Este MER es el que hicimos en 2 o 3 videos atrás. Y lo que me dice este MER es que tenemos una entidad que se llama departamentos. Esta entidad tiene como atributos un nombre, la capital del departamento, la región a la que pertenece y los habitantes, y su identificador es el ID departamento. Por otra parte tenemos diferentes niveles de riesgo, en donde tenemos un identificador del riesgo, IDR, y la descripción de lo que significa ese identificador de riesgo. Existe una relación entre estas dos entidades, la relación se llama nivel de riesgo y me dice para cada departamento qué nivel de riesgo tiene. El 1, que está especificado arriba de departamento, me dice que solamente un departamento puede participar una sola vez en la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que un departamento solamente podrá tener un solo nivel de riesgo a la vez. Es decir, no puede existir el departamento Artigas con nivel de riesgo 1 y nivel de riesgo 4. Es decir, nivel alto y bajo a la misma vez. Tiene que tener solamente un nivel de riesgo. Y el 1, asterisco, arriba de la entidad riesgo, lo que me dice es que los riesgos sí pueden participar una o muchas veces en la relación. Por ejemplo, el nivel de riesgo bajo pueden participar varias veces, ¿sí? Porque varios departamentos pueden tener riesgo bajo en el territorio nacional en cuanto a COVID. Otra cosa que tenemos que recordar del modelo entidad-relación es que una línea gruesa obliga a la entidad a participar sí o sí en la relación. En este caso, los departamentos tienen una línea gruesa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los departamentos tienen que tener sí o sí un nivel de riesgo. No puede existir un departamento que no tenga un nivel de riesgo asociado. La línea delgada, por otra parte, no obliga a las entidades a participar en la relación. En este caso, no están obligados todos los niveles de riesgo a tener un departamento asignado. Lo que habíamos dicho, es decir, no queremos que ningún departamento tenga el nivel más alto de riesgo. Entonces, si lo obligásemos a los riesgos a que sí o sí participan de la relación, entonces tendría que haber un departamento por lo menos que tenga un nivel de riesgo altísimo, cosa que no queremos. Entonces, por eso la línea delgada. La línea delgada me dice que no existe exigencia para las entidades, ¿sí? En este caso para las entidades de tipo riesgo, de participar en la relación. La línea gruesa sí me exige que yo participe de la relación. Bien, lo que vimos la clase anterior es cómo convertir estas entidades en tablas de una base de datos. Acá tenemos el comando createTable para departamentos, es decir, la entidad departamento se convierte en una tabla. Lo mismo ocurre con riesgos, la entidad riesgo se convierte en otra tabla y la relación nivel de riesgo también se convierte en una tercera tabla. La particularidad de la relación es que los atributos de la relación son los identificadores de las dos tablas que participan en la relación. Es decir, el primer atributo de nivel de riesgo, que es la relación, es el identificador de departamento, y el segundo atributo de nivel de riesgo, que es la relación, es el identificador del riesgo. Es decir, toma prestado los atributos de las dos tablas que representan las entidades.
¿Cómo especificamos de que estos atributos son tomados prestados de esas dos tablas? Lo especificamos con el atributo o con las restricciones de foreign key, las claves foráneas. ¿Qué me dice esta primer foreign key? Me dice que el atributo de departamento es tomado prestado de la entidad departamentos, y en esa entidad este se llama también ID departamentos. ID de riesgo es un atributo que es tomado prestado de la tabla riesgos, y el nombre de ese atributo en esa tabla también es identificador de riesgo. Lo que me aseguran estas restricciones es que yo no voy a tener en la relación un identificador de departamentos que no esté en la tabla de departamentos. Es decir, si los departamentos son 19 y los identificadores van del 1 al 19, estas restricciones de clave foránea no me van a permitir a mí que tenga un departamento con identificador 54, porque no existe. Sí, es una forma de control que tiene la base de datos, y yo como diseñador tengo que especificarle de que estos atributos en realidad son pedidos prestados de otras tablas. Eso lo vimos todo en la clase pasada, en el video pasado de base de datos. Bien, hasta el momento sabemos hacer esto. Sabemos crear un modelo entidad relación. Sabemos crear tablas que me mapeen las entidades y las relaciones a una base de datos. Lo que vamos a hacer ahora como ejemplo es incorporar el comando insert into para poder ingresar datos a la base de datos. En principio, cuando creamos las tablas, aparecen vacías, como es en este caso. Tenemos departamento, tiene todas sus columnas, ID de departamento, nombre, capital, región, habitantes, pero están vacías, no hay ningún dato. Lo mismo ocurre para riesgo y para la relación nivel de riesgo, que tiene el identificador de departamentos y el identificador de riesgo sin datos. Están las columnas vacías. Bien, vamos a utilizar el insert into para agregar algún departamento. En este caso vamos a agregar al departamento Paysandú. ¿Cómo hacemos esto? Bien, especificamos el comando insert into. A continuación indicamos qué tabla es a la que le queremos insertar los datos, y luego entre paréntesis aparece la lista de columnas a las cuales queremos agregarle datos. En este caso queremos agregarle datos a el nombre, a la capital del departamento, a la región y a el atributo habitantes, es decir, a estas columnas queremos agregarles datos. Alguien puede preguntar, ¿y por qué el identificador de departamentos no aparece en este insert into? Bien, nosotros vamos a trabajar en esta primera parte del curso de base de datos con la herramienta SQLite. Esta herramienta lo que hace es, si nosotros no especificamos identificadores, automáticamente le asigna un identificador a el departamento en este caso. ¿Sí? Automáticamente la base de datos se ocupa de crear un identificador nuevo y distinto a los que ya existen para los departamentos que ya han sido ingresados. Vamos a ver cómo ocurre esto una vez que ejecutemos este comando. Bien, entonces tenemos identificado la entidad a la cual queremos agregarle datos, en este caso más que entidad es tabla, sea la tabla de departamentos, y tenemos los atributos también a los cuales queremos llenarles con información. Luego de values van los datos, es decir, Paysandú va a ser el dato que va a ir al nombre. Paysandú también va a ser el dato que va a ir en capital. Litoral va a ser el dato de región, y 113.112 son los datos de la cantidad de habitantes según el último censo. Bien, una vez que nosotros ejecutamos este comando, va a ocurrir el siguiente cambio en la tabla, y es este. Tenemos que nuestros datos han sido agregados en la tabla. Como ven, el identificador de departamentos se generó automáticamente. La base de datos ya automáticamente le asignó el identificador 1 al departamento Paysandú.
Bien, el insert into es así de sencillo. Alguien puede preguntar si se puede con un solo comando agregar varias entradas a una tabla. Sí, se puede. ¿Cómo es? Bueno, vamos a agregar ahora los departamentos Salto y Durazno a la base de datos. Para eso tenemos el comando insert into nuevamente. Especificamos que queremos agregar datos a la tabla de departamentos. A continuación y entre paréntesis especificamos las columnas de datos que queremos agregar. Y como vamos a agregar en este caso dos entradas, luego de values vamos a tener dos listas. La lista con los valores para el departamento de Salto, separado por coma, la segunda lista con los valores para el departamento de Durazno. Entonces, una vez que ejecutemos este comando, vamos a agregar una entrada para el departamento de Salto con el nombre Salto, la capital Salto, región litoral y habitantes 124.683. Lo mismo va a pasar con Durazno, que va a tener el mismo nombre y capital. En la región va a ser centro y cantidad de habitantes va a tener 57.082. De esta manera podemos agregar con un solo comando varios registros a una tabla. Una vez que ejecutamos este insert into, vamos a ver cómo es que queda la nueva tabla de la base de datos. Bien, como ven, ahora tenemos tres departamentos. Los identificadores fueron agregados automáticamente por la herramienta. Y tenemos Paysandú, Salto y Durazno. ¿Qué es lo que podemos hacer a continuación? Y bueno, podemos utilizar el comando insert into para agregar los datos sobre los riesgos. El comando para hacer eso es el insert into. La diferencia con los dos comandos anteriores es que ahora la tabla que especificamos es la tabla de riesgos. Las columnas en donde vamos a insertar los datos de los riesgos son el identificador de riesgo y la descripción. Como pueden ver, en este caso sí vamos manualmente a ingresar los identificadores de riesgo. ¿Sí? Es una opción. Si nosotros no ingresamos el identificador o la clave de la base de datos, la herramienta SQLite automáticamente va a asignarle un identificador. Ahora, si nosotros queremos sí o sí automáticamente ingresar los identificadores de cada entrada de la tabla, podemos perfectamente hacerlo, ¿sí? Porque el identificador de riesgo en este caso es un atributo y podemos agregarle el valor que quieramos, siempre y cuando no se repita. Bien, en este caso tenemos la tabla que vamos a ingresar los datos, la lista de columnas a las cuales vamos a completar con información y después aparecen 4 listas, cada una conteniendo información a ingresar en la tabla de riesgos. La primera lista es para el identificador de riesgo 1 y la descripción es nivel bajo de riesgo de infección. La segunda lista es para el identificador de riesgo 2 con su descripción que es nivel medio bajo, virus presente, foco controlados. La tercera lista es para el identificador 3. Su descripción es nivel medio alto, virus presente, focos parcialmente controlados. Y la cuarta lista corresponde a el nivel de riesgo 4 con su descripción nivel alto, virus propagándose, no hay control sobre la propagación. Bien, ¿qué es lo que tenemos que esperar una vez que se ejecute esta instrucción? Lo que tenemos que esperar es, por supuesto, que la tabla riesgo o riesgos se llene con esos datos. Fíjense que las listas de datos están todas separadas por coma y al final, en la última lista, coloco el punto y coma que me dice final de la inserción de datos en la tabla. Vamos a ver cómo es afectada la base de datos una vez que se ejecuta esta tercera instrucción. Como pueden ver ahora tenemos los 3 departamentos que fueron previamente agregados y ahora tenemos 4 niveles de riesgos, cada uno con su descripción.
Lo que nos está faltando para terminar este ejemplo es terminar de completar con algunos datos la tabla de la relación de nivel de riesgo. ¿Qué es lo que me va a relacionar nivel de riesgo? Bueno, la clave y de departamento para indicarme el nivel de riesgo que cada departamento va a tener. Aquí se ve por qué las relaciones tienen como atributos los identificadores de las tablas que pertenecen a la relación, ¿sí? Porque son los datos claves que me permiten a mí relacionar las tablas unas con otras. Vamos a ver con el ejemplo cómo queda la tabla de la relación. Para eso vamos a ejecutar por última vez el comando insert into. En este caso tenemos lo siguiente. Bueno, aquí tenemos create table, pero en realidad no era create table, así que vamos a borrar esto acá. En realidad es insert into lo que tenemos que especificar, pero no hay problema, eso se soluciona. Vamos a borrar lo que estaba antes y escribimos a continuación insert into. Bien, ahora sí, tenemos la sintaxis correcta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el comando insert into, especificamos la tabla a la cual queremos insertarle nuevos datos, en este caso es la tabla de la relación que se llama nivel de riesgo, y las columnas que queremos completar son las columnas del identificador de departamentos y la columna del identificador de riesgos. ¿Qué insertamos a los datos? Insertamos lo siguiente. Decimos que el departamento 1 tiene riesgo 1, que el departamento 2 tiene riesgo 2 y que el departamento 3 tiene riesgo 1. ¿Sí? Esas son las tres listas de datos que insertamos con este comando. Vamos a ver cómo queda la tabla a nivel de riesgo una vez que este comando es ejecutado. Tenemos lo siguiente. La tabla nivel de riesgo de la relación me dice lo siguiente. El departamento 1, es decir, Paysandú, tiene nivel de riesgo 1, que en este caso es nivel bajo de riesgo de infección. El departamento 2, que es Salto, tiene nivel de riesgo 2, que en este caso es nivel medio bajo. El departamento 3, que es Durazno, tiene nivel de riesgo 1, que también es nivel bajo de infección. Esa es la importancia de las relaciones. Me permiten a mí en una base de datos vincular datos de diferentes tablas y entender cuáles son las relaciones entre sí. ¿Qué tienen que ver departamentos con riesgo? ¿Sí? En principio, eso es lo que uno analiza en el modelo entidad-relación, que es lo que vemos acá. En principio es uno lo que analiza aquí, que al final se termina convirtiendo en un conjunto de tablas con datos relacionados entre sí. En este caso la entidad se terminó convirtiendo en una entidad de departamentos y una entidad de riesgos en dos tablas, y la relación se terminó convirtiendo en una tabla que me relaciona los datos de ambas entidades. Bien, hemos visto con estos ejemplos el uso del comando insert into, el práctico que se va a subir la semana que viene, por supuesto que va a tener que ver con esto. Y para finalizar, indicarles que la próxima clase
vamos a ver el comando update. Para la próxima clase teórica vamos a ver el comando update, que me permite a mí actualizar o modificar los valores que existen en la base de datos. Por ejemplo, si yo escribo 33 y me olvidé de la última S del 3 y escribí 33, lo que voy a querer es modificar ese nombre para agregarle la S. Entonces, ¿cómo hago para modificar los datos ya existentes en una tabla? Lo hago con el comando update. Bien, más adelante vamos a ver el comando select, pero aquellos que hagan una base de datos en SQLite, que quieran probar una base de datos en SQLite, para visualizar los datos de las tablas está el comando select, ¿sí? Si ustedes ejecutan select asterisco from departamentos, van a poder ver todos los datos que hay ingresados en la tabla de departamentos, y si ingresan select asterisco from riesgo, van a poder ver todos los datos de riesgos, y lo mismo si quieren ver todos los datos de la relación, select asterisco from nivel de riesgo les va a permitir hacer eso. La instrucción select es una de las más importantes de base de datos y de SQL, y me permite a mí buscar y vincular resultados en una base de datos, pero eso va a ser parte de próximas clases teóricas. Por ahora, esto ha sido todo. La siguiente clase teórica va a tratar sobre el comando update.